Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este viernes 6 de febrero. Opamainaco primera semana lleva fin de semana. Y la palabra del Señor, como siempre, que nos acompaña, lleva pedagógicamente la Iglesia, más de 2000 años que nos acompaña y que nos anima con esa píldora de la palabra del Señor a poder dar cambios importantes en nuestra vida y en nuestra sociedad. Ñandeñas enduina del libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 47. Como se aparta la grasa del sacrificio de comunión, así fue elegido David entre los israelitas. Él jugó con leones, como si fueran cabritas, y con osos, como si fueran corderitos. ¿Acaso, siendo joven, no mató a un gigante y extirpó el oprobio del pueblo cuando lanzó una piedra con la honda y abatió la arrogancia de Goliat? Porque él invocó al Señor el Altísimo, que fortaleció su brazo para exterminar a un guerrero poderoso. El libro del Eclesiástico siempre hace las grandes alabanzas de pobre lleva. Un mía, oñemoigo ave, ñañe punu ñañamindu ya mañana ya hechamba ella va la jecobebe, acuérame ebe y ponavea, la ñan de la pisacuera venguana, es decir, a la comunidad. Queridos amigos, alguna vez ñan de aveñamoy guau, alguno de héroe porque ya popeamos, porque me guau plata, pero plata o mondama goy del pueblo, me llega entonces un mía ñan de héroe. Anda ahí upea, Queridos amigos, aquí la palabra del Señor es muy exigente, porque lo primero que mira, queridos amigos, es desde la humildad, desde la sencillez. Incluso recuérdense de la viuda que ha entregado 2 moneditas. Tenía todo para vivir, es decir, dentro de su pobreza dio todo lo que tenía, es decir, su vida, su generosidad, su entrega, su deseo de hacer el bien. Y así también, queridos hermanos, hoy, esta primera lectura del libro del Eclesiástico que nos hace entender David, ¿de dónde lo saca, queridos amigos? Del aprisco. Es decir, él era un pastor de ovejas. Cuando Samuel incluso va a ungir al rey por mandato del Señor, mañana hermano vera, a ver llévate vea, ve pona vea, ve músculo vea, upea vea, oje no hice yo como reina, güey. Y ande ya era eso, yo no miro lo exterior, yo miro sobre todo lo interior. Y así entonces, queridos amigos, desde nuestra humildad, ñande ya era este día ñande no ya lleva. Ñande mishina moyepeba y ya lleva para el mundo. Lo importante es la grandeza de nuestras intenciones, la grandeza de lo que nosotros tenemos por dentro y esa grandeza de la honestidad para hacer bien las cosas. Pidamos esta gracia, queridos hermanos, porque así como David, a quien hoy elogiamos, el libro del Eclesiástico lo elogia y dice, aquí está el gran rey. ¿Por qué? Y porque desde la humildad supo dar grandezas. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, especialmente sobre nuestra nación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.